computadora. Ya, vamos a empezar. Buenos días, la clase 17 de fisiología. Vamos a mirar las relaciones entre gasto cardíaco y retorno venoso. En esta clase vamos a mirar lo que se llama la curva de función cardíaca, la curva de función vascular, la presión sistémica media, mirar un poco la pendiente de la curva de la función vascular y la combinación entre curva de función vascular y curva de función, ¿no es cierto?, cardíaca. Y también ver qué pasaría si hay efectos inotrópicos, cambios de volumen y cambios de la resistencia, ¿ya? Son todas cosas que pueden ocurrir en forma sistémica, ¿ya? Eso es bien interesante esta clase porque hace una visión general tanto del gasto cardíaco como del retorno venoso, que es exactamente lo que nosotros ya hemos aprendido, que tiene que ver con lo que se llama la ley o la relación de Frank-Starling, ¿ya? Y que está asociado a la precarga cardíaca, ¿ya? Entonces, al finalizar esta clase, ustedes podrán explicar las relaciones que hay entre el gasto cardíaco y el retorno venoso a través de estas curvas de función cardíaca y de función vascular. Y entonces, de esa forma podrán predecir los cambios que se producirán en el gasto cardíaco cuando se alteran diversos parámetros cardiovasculares, como el inotropismo, la fuerza, el volumen y la resistencia periférica total, ¿ya? Bueno, aquí les presento la curva de función vascular, que como ya le había mencionado, está relacionado con la ley de Frank-Starling, ya que correspondería a esta curva que está acá, ¿no es cierto? La curva que está en morado. Y que a medida que vayamos aumentando el volumen diastólico final, obviamente este va a estar relacionado, este volumen diastólico final va a estar asociado al retorno venoso y a su vez va a determinar el volumen sistólico y va a determinar el gasto cardíaco, ¿ya? Entonces, como sabemos, el volumen diastólico final depende del retorno venoso y este retorno venoso determina la presión de la aurícula derecha o la PAD. Entonces, aquí estamos dibujando la presión de la aurícula derecha. En el fondo, ¿qué estamos haciendo? Estamos reconociendo que esto es algo necesario, ¿ya? Que tiene que cambiar la presión de la aurícula derecha por efecto del retorno venoso. A medida que vamos generando un buen retorno venoso, vamos a tener una presión de la aurícula derecha que pudiese ser cercana, por ejemplo, a 2, a 3 o algo así. Pero si por alguna razón la presión de la aurícula derecha se empieza a hacer mucho mayor, en realidad después ya no logra cumplir la función que corresponde. Y se puede llegar al punto cerca de 7 milímetros de mercurio, que se llama presión sistémica media. Y en este punto, el sistema cardiovascular está detenido. Ya aquí ya no hay función, aquí hay muerte. La persona está muerta. Una persona fallecida va a tener una presión sistémica media, ¿ya?, igual a 7 milímetros de mercurio. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar en esa persona. Y acá va a estar la curva de la función vascular, ¿no es cierto?, que va a mostrar la relación que hay entre la presión, ¿no es cierto?, y también el gasto cardíaco, en función de esa presión eh, auricular y también en función del volumen o el retorno venoso. Aquí tenemos un retorno venoso de 7 litros por minuto, ¿ya? Y como se dan cuenta, en este punto, entre -2 y aproximadamente 0, un poquito más, eh, el flujo del retorno venoso no tiene relación con el gasto cardíaco. Ya no hay relación porque aquí se mantiene constante el retorno venoso y el gasto cardíaco va aumentando. Después llega un punto en que el retorno venoso puede empezar a disminuir y el gasto cardíaco sigue aumentando. Y llegamos al punto de intersección donde se hace exactamente igual el, el retorno venoso a el gasto cardíaco. Y en ese punto la presión
de la aurícula derecha va a estar cerca de 2 milímetros de mercurio. Este es el punto de intersección, es el punto donde funciona, ¿no es cierto? Entonces, el sistema cardiovascular. Supongamos que siguiera aumentando la presión, ya como se muestra en este gráfico. Si yo sigo aumentando la presión y la curva siguiera aumentando hacia acá, hacia arriba, se va a llegar un momento en que yo tendría teóricamente un gasto cardíaco máximo, ¿no es cierto? Pero eso también tiene que ver con el retorno venoso. El retorno venoso tampoco puede llegar tan alto, excepto que estemos en una situación de ejercicio, ¿ya? Si yo estoy en una situación de ejercicio, podría tener un retorno venoso también más alto. Y ahí eso es lo que va a pasar cuando yo estoy haciendo ejercicio. Ya cuando uno hace ejercicio, tiene una gran actividad muscular en la extremidad inferior y eso va apretando las venas y ayudando a que ocurra el retorno venoso. También va a tener un mayor tono simpático, lo cual va a implicar una venoconstricción, ¿ya? Por el sistema alfa-1 adrenérgico. Y en ese caso, entonces también voy a tener mejor retorno venoso. Ya tengo dos factores, el factor muscular, el factor del tono simpático. Y va a haber un tercer factor, que es el factor de la presión negativa intratorácica, ya que es generada con la inspiración. ¿Ya? Cuando ocurre una gran inspiración, como cuando uno está en ejercicio, la presión del pulmón se hace negativa, ¿ya? Y se produce una presión de succión, que ayuda también hacia el retorno venoso. Entonces tendremos tres factores que podrían ayudar a generar una derivación de esta curva, que es una curva que está en reposo, por si acaso, hacia una curva que está en ejercicio y llevarla hacia arriba. De hecho, tan alto podemos llevarla que la curva de gasto cardíaco podría llegar hasta 25 litros o 30 litros por minuto. Entonces, la curva de retorno venoso también tendría que llegar bastante más arriba para poder corresponder. Es decir, tendría que llegar a 25 litros por minuto también, ¿no es cierto? Para poder generar el mismo gasto cardíaco, de acuerdo a la ley, al principio de continuidad, ¿no es cierto? Ya. Quiero preguntar, antes de seguir, porque esto es totalmente fundamental, digamos, entender esta curva, si se entiende esta curva o si hay alguna duda. ¿Ya? Ya, aparentemente está bien. Entonces, se dan cuenta que cuando tenemos, en el caso de la curva de función vascular, cuando el retorno venoso se hace 0, la presión sistémica se hace 7. Voy a leer aquí textualmente lo que dice. La presión sistémica media es el valor de la presión en la aurícula derecha, en la cual el retorno venoso es nulo. Es el punto en que la curva de función vascular cruza el eje X, es decir, donde el retorno venoso es 0. Y la presión en la aurícula derecha se encuentra en su máximo valor. La presión sistémica media o presión circulatoria media es la presión que se medirá a lo largo del sistema cardiovascular, todo el sistema cardiovascular, si el corazón se detuviese o paro cardíaco. En estas condiciones, la presión debería ser la misma a lo largo de toda la vasculatura y según nuestra definición sería igual a la presión sistémica media. Cuando las presiones son iguales a lo largo de toda la vasculatura, no hay flujo, porque recordemos que el flujo necesita diferencia de presiones en la que es generada por el corazón. ¿Ya? No hay flujo sanguíneo, por lo tanto el retorno venoso es 0 porque no existe gradiente de presión o fuerza de impulso. ¿Ya? Y los dos factores que influyen en el valor de la presión sistémica media estaría por un lado el volumen sanguíneo y por otro lado la distribución de sangre entre el volumen tensinógeno, que sería el volumen que estaría en el lado, ¿no es cierto?, arterial, y el volumen no tensinógeno, ¿ya? Que estaría hacia el lado
venoso. A su vez, el valor de la presión sistémica media determina el punto de intersección con la curva de función vascular con el eje X. ¿Ya? Es bien interesante eso. Entonces, perfecto. Ahí tenemos. Ya, cuando el volumen de sangre que nosotros tenemos en nuestro sistema varía entre 0 y 4 litros, toda la sangre estará contenida en el volumen sin tensión en las venas, ¿ya? Sin generar presión. Y la presión sistémica media sería 0, ¿ya? Pero cuando el volumen de sangre es mayor de 4 litros, parte de la sangre estará en el volumen con tensión y se generará presión. Por ejemplo, si el volumen de sangre total es 5, 4 litros estarán en el volumen en la parte venosa y 1 litro estará en el volumen con tensión, generando en ese caso una presión aproximadamente de 7 milímetros de mercurio. Otra cosa que debería quedar claro, cómo los cambios en el volumen sanguíneo pueden modificar la presión sistémica. Si aumenta el volumen sanguíneo, la cantidad de sangre en el volumen sin tensión no se modificará, porque sabemos que esa es la cantidad de sangre que está en las arterias, ¿ya? El volumen, perdón, en el volumen sin tensión no la que está en las venas, ¿ya? Ya que está completamente lleno. Mientras que el volumen sometido a tensión, que es la que está en las arterias, en este caso aumentará la presión sistémica media. ¿Ya? Perfecto. Vamos a seguir para ver cómo estamos en la comprensión de este parámetro. Les voy a hacer un par de preguntas, ¿ya? De acuerdo a las curvas de función cardíaca y a las curvas de función vascular, ¿cuál sería el orden causal de los siguientes parámetros cardiovasculares? ¿Ya? Aquí tengo en 1, tengo retorno venoso. 2, tengo la presión de la aurícula derecha. 3, tengo el volumen telediastólico. 4, el volumen sistólico. Y 5, el gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces sabemos que para que ocurra el proceso del gasto cardíaco, tengo que tener un retorno venoso que genere, ¿no es cierto?, una presión en la aurícula derecha. Esta va a generar un volumen telediastólico o volumen diastólico final, lo cual por precarga va a generar un volumen sistólico, lo cual por la fórmula de gasto cardíaco, volumen sistólico por frecuencia, va a generar gasto cardíaco. Entonces, ¿cuál sería la secuencia que vamos a elegir? Ya, orden causal de estos parámetros. La A. La A, ¿no es cierto? Tan fácil como es. Porque ya los tenemos alineados, ¿no es cierto?, los procesos causales, ¿ya? Esto es simplemente para que vayamos calentando los motores, ¿no es cierto? Y sigamos la lógica de esta clase, ¿ok? Ya. Ahora, de acuerdo a las curvas de función cardíaca y curva de función muscular, ambas curvas están siempre relacionadas, es decir, si va variando, por ejemplo, el gasto cardíaco o la curva de función cardíaca, también irá variando el retorno venoso de la misma manera, o hay algún momento en que las curvas se desacoplan. A ver, ¿cuál sería la correcta? Sí, siempre van a estar relacionadas. Ya, dice que siempre están relacionadas. A ver, ¿alguien más podría? Alguien puso algo en el chat. A ver, voy a mirar. Dice, no sé por qué no me escucha ahora Máximo Sosa. Alguien puso 1. Sí, ya que están graficadas. Ya, pero yo les voy a dar una ayuda, porque resulta que, por ejemplo, cuando la curva de función vascular aquí sigue bajando, a esta no le pasa nada. Aquí cuando la curva de función cardíaca está aumentando, a esta curva de función vascular no le pasa nada. Entonces, pareciera que no siempre están relacionadas. Estarían relacionadas si fuera una X. Estaba bajando y estaba subiendo, sin generar plató en ninguna parte. Entonces, ¿qué pasaría con esta respuesta? No
porque hay zonas planas donde no se afectan. ¿Qué les parece esta respuesta? Sí. Entonces esa sería la respuesta correcta. Yo lo había visto de otra manera. Yo lo había visto como que si no ocurre una, es imposible que ocurra la otra a pesar de que esté pasando con el proceso, por así decirlo. Ujú. Así lo había visto yo, por eso dije sí, están relacionadas, pero no Sí, leí esa respuesta de. yo creo que tú estás incorrecto, que sí están relacionadas, pero hay momentos en que se desacoplan, que sería justamente aquí y acá, ¿ya? Entonces aquí como que los cambios que va teniendo la curva de función vascular no le afectan. O aquí los cambios que va teniendo la curva de función cardíaca en este punto tampoco afecta a la curva de función vascular. Entonces, uno podría decir, sí, están graficadas juntas. Ya, ok. Si fuera esa es la pregunta, estaría bien. Que ambas son fisiológicas, está bien, son fisiológicas y estaría correcto si fuera esa la pregunta. No porque ocurren en compartimentos distintos, estaría bien si es que la pregunta fuera esa, ¿no es cierto? Compartimentos distintos, uno cambia el compartimento arterial y el otro compartimento venoso, ¿no es cierto? Ya, todo es correcto dependiendo del contexto, pero aquí se está preguntando simplemente la relación que tienen entre ellas. Entonces aquí uno puede decir que uno podría decir que esto es más correcto por eso, porque aquí no se relacionan, aquí y en este punto donde hay líneas rectas y la otra también tiene línea recta, donde está la X, por así decirlo, ¿cierto? Ahí estarían, se relacionan inversamente, ¿ya? Eso. Ya, muy bien. Veamos cómo nos va con la otra pregunta. Tengo hartas preguntas. Ya. Pregunta 3. De acuerdo a la curva de función cardíaca y la curva de función vascular, ¿dónde estarían colapsadas las venas? En todo el trayecto, ¿ya? De la curva de función cardíaca, es decir, en todo este punto, están en todo el trayecto de la curva de función vascular, en la zona de plana, en la flecha roja, o en todo el trayecto de ambas, de la curva de función cardíaca y curva de función vascular. ¿Dónde creen ustedes que debería estar colapsada las venas? ¿Y por qué? En las zonas planas. En la zona plana, ¿no es cierto? Pero si pongamos aquí que este es un paciente, una persona que está muerta. En una persona que está muerta, ¿tú crees que va a estar colapsadas las venas si están a una presión de 7 milímetros de mercurio? La vena no debería estar colapsada porque la persona no está con vida, por así decirlo. Entonces no está generando retorno venoso y la sangre no está Es- saliendo de la vena y la vena está a una presión de 7 milímetros de mercurio. Entonces esa vena no está exacto. colapsada, ¿no es cierto? Pero si Es en la flecha la roja. presión estuviera en cero o negativa, ¿cómo estaría la vena? Ahí estaría bastante colapsada por el tema de que está aumentando una cosa y la otra se está manteniendo siempre constante. Claro, aquí lo que está pasando, ¿no es cierto?, es que en este punto la presión adentro de las venas es una presión muy negativa. ¿Por qué? Porque la sangre está saliendo muy rápidamente de las venas. Pasa rápidamente y hay un retorno venoso alto, ¿no es cierto? De hecho, ya lo veo aquí claramente que el retorno venoso está muy alto en este caso, porque tengo 7 litros por minuto de retorno venoso. ¿Ya? Y eso me da entender entonces que estas no son venas turgentes, no son venas que están ingurgitadas, ¿no es cierto? Como el caso de un paciente que tiene, por ejemplo, un edema pulmonar, ¿ya? Un paciente con edema pulmonar va a tener las venas ingurgitadas, ¿ya? La vena cava, por ejemplo, se le va a ver ingurgitada, las yugulares se le van a ver ingurgitadas, ¿ya? Esas venas que le gusta al Drácula, al conde Drácula, ¿no es cierto? Una vena grande y jugosa. Em, pero incluso uno también puede ver la vena que late, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acuérdense que puede ver el pulso venoso, ya también se puede ver. Recuerden que cuando se contrae la aurícula no tiene válvula para retener la sangre adentro de la aurícula. La sangre se devuelve y se va hacia el ventrículo y se devuelve hacia arriba.
o hacia abajo, en la vena cava inferior y cava superior. Y de la cava superior uno puede ver ese pulso como un pulso yugular, ¿ya? Entonces ve las venas ingurgitadas o venas turgentes, ¿no es cierto? Y pulsantes más encima. Entonces aquí tendríamos las venas colapsadas, pero hacia acá vamos a tener las venas cada vez más con más presión. Porque esta presión que estamos viendo acá es presión de las venas, ¿ya? Toda la presión en la aurícula derecha es presión venosa, ¿ya? Entonces aquí tenemos presiones venosas positivas y de las venas cavas, ¿ya? O esta sería una presión claramente que yo podría medir en la yugular también, ¿ya? También tendría esta misma presión que está acá, ¿ya? Eso. Ya. Muy bien. Sigamos entonces a la siguiente pregunta. Ya. De acuerdo a la curva de función cardíaca y función vascular, ¿dónde funciona nuestro cuerpo? Funciona en este punto, funciona aquí, funciona aquí, funciona aquí, funciona aquí. ¿Dónde funciona? ¿Dónde debe funcionar? Porque tiene que haber una relación entre el retorno venoso. Sabemos que existe el principio de continuidad y existe también la ley de Frank-Starling. Entonces, ¿dónde tiene que funcionar necesariamente nuestro cuerpo? Ya, les voy a ayudar. Obviamente tiene que funcionar aquí, en el punto de intersección, ¿cierto? De hecho, es el punto donde se hacen iguales, ¿ya? Entonces, por requerimiento del principio de continuidad y por requerimiento de la ley o la curva de Frank-Starling, tiene que funcionar en el mismo punto, ¿ya? Es decir, siempre el retorno venoso o al revés, el gasto cardíaco debe, ¿no es cierto? Y no puede ser diferente al retorno venoso. No puede haber más gasto cardíaco que lo que le llegó, ya que sería como la lógica de una economía sana, ¿ya? La economía sana es que yo no puedo gastar más de lo que tengo, ¿ya? Debería ajustarme a ese presupuesto, ¿no es cierto? El cuerpo no gasta más de lo que tiene. En cambio, nosotros como sistema económico estamos acostumbrados a que tenemos que gastar mucho más de lo que tenemos. Tenemos que endeudarnos y vivimos endeudados y estresados, ¿ya? Chile es igual que casi todos los países donde la gente vive endeudada y estresada. Y que aprendamos a nuestro cuerpo, que el cuerpo vive, no puede y no va a tener un gasto cardíaco. Nadie le va a prestar, ningún banco internacional ni banco mundial, ¿cierto? Le va a prestar dinero para que tenga un gasto cardíaco mayor a su retorno venoso. No, tiene solamente el gasto cardíaco que le permite su retorno venoso, ¿ya? Y ahí está el punto de equilibrio. Así funciona. Es una buena lección para los economistas, ¿no es cierto? O Ya. sea, entonces en ese punto que usted como mostró, ¿qué es lo que pasa específicamente ahí? Ahí. Ahí funciona nuestro cuerpo. En este Y en el otro momento, lugar no funciona. no, no. Pero este punto se puede mover po, hacia arriba o hacia abajo. Y esta curva de retorno venoso también se puede mover hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Entonces, lo interesante es que siempre voy a funcionar en el punto de intersección. ¿Ya? Por ejemplo, si estoy haciendo ejercicio, este punto va a subir y voy a estar en gastos cardíacos altos funcionando. Si estoy en reposo, debería estar en este punto, funcionando aquí. Si estoy por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca congestiva, estar trabajando en un punto que está con probablemente retorno venoso bajo, ¿ya? Y gasto cardíaco bajo también, ¿ya? Así que vamos viendo cómo cambia esto, pero necesariamente tenemos que trabajar y funcionar
en este punto, en el punto donde el retorno venoso es exactamente igual al gasto cardíaco. Recordemos que esta curva va mostrando los valores que se salen aquí, son los valores del gasto cardíaco. Esta es la curva de Frank-Starling, ¿ya? Recordemos. Esta es la típica curva de Frank-Starling que hemos visto en nuestras clases. Y esta curva es la que nunca habíamos visto, ¿ya? Y es la curva que se llama de función vascular. Y cuando se intersectan, ese es el punto donde está funcionando el cuerpo. Porque como vuelvo a decir, el gasto cardíaco no puede ser diferente al retorno venoso. Lo máximo que puede tener es el retorno venoso, ¿ya? El gasto cardíaco. ¿Y qué significa entonces en este caso la palabra funcionar el cuerpo? Función. Que significa que es en ese momento y en ese punto, ese cuerpo está funcionando así. Por ejemplo, ahora, en este momento, tu cuerpo, ¿cómo está funcionando? Está funcionando con un retorno venoso de 5 litros por minuto y un gasto cardíaco de 5 litros por minuto, porque los dos están en el mismo punto. ¿Se da cuenta? Los Ya, dos, ya, sí. esta curva está en 5 litros por minuto y esta otra curva está en 5 litros por minuto, está igual. Pero supongamos que tú dijeras, pero yo creo que mi cuerpo funciona aquí, en este punto, pero tiene el gasto el retorno venoso acá. Entonces tu cuerpo, tu corazón estaría en 7 y tus venas estarían en 5. ¿Puede funcionar así? No. Nunca va a poder funcionar así, ¿no es cierto? Porque no puede gastar más que lo que recibe. O puede decir, profe, pero yo quiero que tenga un retorno venoso de 7 y un gasto cardíaco de 8. Tampoco va a funcionar. No le va a servir. Porque no puede salir más sangre de la que recibe. ¿Ya? Así de simple es esto. Entonces, recuerden Ya. que para cualquier cosa de saber cuál es el gasto cardíaco o el retorno venoso, tienen que mirar este lado. ¿Ya? Ahí van a ir viendo cómo va el flujo. Y por eso que es la intersección el único punto donde va a funcionar. Y para ir viendo cómo está la presión venosa en la aurícula, ¿no es cierto? Y también en las venas, van mirando este gráfico de acá abajo. ¿Ya? Entonces, en el momento normal, ya en condiciones normales y que funciona todo bien y en reposo, la presión de la aurícula derecha debería ser 2 milímetros de mercurio. Pero no va a funcionar así si la presión de la aurícula sube a 7. Si sube a 7 significa que no hay retorno venoso, 0. Entonces, si hay retorno venoso 0, lo máximo que podría haber de gasto cardíaco sería 0. No puede haber gasto cardíaco, ¿no es cierto? Acá tendría, por ejemplo, pongamos esta otra situación, que si fuera 4, y intersecto acá, ¿cuál es el máximo gasto cardíaco que podría tener cuando la presión de la aurícula derecha fuera 4? El máximo gasto cardíaco que yo podría tener sería 3, ¿ya? Porque aquí estaría el punto de retorno venoso. Recordemos que el que manda es el retorno venoso. Esta curva es la que manda. Donde esta curva esté, es el máximo posible que pueda tener el gasto cardíaco. ¿Ya? Muchas gracias, profesor. Se Ya, entendió bien. muy bien, muy bien. Ya, y ahora, entonces, pregunta, de acuerdo a estas curvas de función cardíaca o de gasto cardíaco y función vascular o retorno venoso, ¿cuál sería el máximo gasto cardíaco que logra generar el retorno venoso? ¿Cuál sería el máximo gasto cardíaco que lograría generar retorno venoso si la curva está de esta forma? ¿Cuál sería nuestra respuesta? El máximo puso una respuesta en el chat. El máximo. ¿Verdad que está sin? Ya. A ver, máximo. El máximo está diciendo 9. Claro, el máximo que podría tener, ¿no es cierto? De acuerdo a la curva de función vascular que estaría acá, ¿no es cierto? Esta curva de función vascular. Cuando llega a 9, este es el máximo, ¿no es cierto? Gasto cardíaco que podría tener. Pero para eso tendría que correrse la curva de función vascular, ¿ya? La curva de función vascular tendría que correrse y intersectar acá, ¿ya? Recordemos que ese debería ser necesariamente lo que tendría que pasar.
tendría que correrse la curva de función vascular, entonces, hacia la derecha, ¿ya? Eso sería lo que habría que pasar. Esta curva de función vascular tendría que correrse a la derecha y más encima subir, subir y correrse a la derecha, para poder llegar al punto de intersección acá, ¿ya? Pero es correcto. Y recordemos otra cosa, que el que manda siempre es esta curva, la curva de función vascular. Por lo tanto, si la curva de función vascular en este momento está aquí, el máximo que puede lograr es este punto, es solamente 5 litros por minuto. Ya no puede lograr más que esto porque la curva de función vascular. Si yo la curva de función vascular la corriera y empezara a caer aquí, ¿no es cierto? Tendría una caída así en realidad, bien abrupta, porque va a llegar a 7 en algún momento. Ahí sería el máximo posible este, ¿ya? O sea, el máximo real. Pero, ¿en qué tiene razón el máximo? Tiene razón en que el máximo gasto cardíaco que muestra esta figura es 9. Eso es verdad, ¿ya? Y para que eso pudiera ser verdad, esta curva tendría que ser diferente. La curva de función vascular tendría que ser mucho más alta y tener la caída, ¿no es cierto?, hacia 7. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de eso, para ir aclarando. Ya, y de acuerdo, entonces, a estas curvas de funciones cardíacas y vasculares, ¿cuál sería la máxima? Pero ¿por qué pides perdón, Máximo? Si no se equivocó. Ahí simplemente lo que tenemos que acordarnos, Máximo, es que siempre el que manda es la curva de función vascular. Esa es la más importante porque no puedes, acuérdate del principio de la economía, no puedes gastar más de lo que recibes. No puede haber un gasto cardíaco superior al retorno venoso, ¿ya? Esa es la ley del principio de continuidad y la ley de Frank-Stalin. Ya, de acuerdo a las curvas de funciones cardíacas y curvas de función vascular, ¿cuál sería la presión de la aurícula derecha que logra generar máximo gasto cardíaco? ¿Ya? Entonces ahora estoy pensando estoy mirando, estoy pidiendo que miren acá, abajo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la presión de la aurícula derecha que se intersecta con un máximo gasto cardíaco? Y sería la curva punteada, ¿ya? Pero esta curva punteada es hipotética. ¿Por qué? Porque no es real. La real todavía va a seguir siendo esta. Mientras la curva de función vascular esté de esta forma, jamás vamos a llegar a este punto, ¿ya? Aun cuando uno esté preguntando por cuál es la hipotéticamente mayor que podría lograr una presión auricular. En este caso sería, ¿no es cierto?, una presión de 7 milímetros de mercurio, hipotéticamente, ¿no es cierto?, que podría lograr el máximo cardíaco. Pero lo interesante de esto, ¿no es cierto? Ah, perdón, estoy tonteando. Esto no, perdón, entre 4 y 5. Entre 4 y 5 milímetros de mercurio, si yo tengo entre 4 y 5, voy a poder, tendría, entre comillas, el máximo retorno venoso, ¿ya? Porque aquí todavía voy a estar teniendo esta curva, pero esta curva me sigue molestando porque no está arriba, tiene que estar arriba, ¿ya? Así que por lo tanto, en rigor, mientras la curva de función vascular no esté en el mismo punto, no se va a lograr ese gasto cardíaco, ¿ya? Y veamos una pregunta más. Aquí. De acuerdo a las curvas de funciones cardíacas y función vascular, ¿cuál sería el nombre de la presión de la aurícula derecha cuando el retorno venoso es 0? Bueno, está muy fácil porque hay que leer nomás aquí, ¿no es cierto? Se va a llamar presión sistémica media, ¿ya? Y esto es la presión cuando no hay retorno venoso. Y si no hay retorno venoso, no puede haber gasto cardíaco. Entonces estamos en gasto cardíaco 0. Por lo tanto, si yo trato de intersectar hacia arriba y decir, pero en este punto tengo máximo, no funciona así. En este punto tengo 0 retorno venoso, ¿ya? Entonces no puedo tener máximo gasto cardíaco. Lo que pasa es que estoy dibujando una curva hipotética de cómo podría yo tener esta curva, ¿no es cierto? Y acá estoy dibujando una curva también hipotética. Pero la función va a estar acá, por eso es que el punto clave es este. ¿En qué lugar va a funcionar nuestro cuerpo? Va a funcionar exactamente en el punto de intersección, ¿ya?
Ya. Y por último, ¿no es cierto? La presión sistémica media sería la presión ejercida en el lecho vascular por el volumen de sangre contenido en ella en condiciones de asistolía, ¿ya? Entonces, se logra presión sistémica media cuando hay paro. La presión sistémica media es 7 y la presión sistémica media representa la mayor presión que puede tener la aurícula derecha. No puede tener una presión superior a esa. Y cuando la presión de la aurícula derecha es igual a la presión sistémica media, entonces el retorno venoso es igual a 0, ¿ya? Estas son todas, en realidad son cuestiones extremadamente importantes, ¿ah? Desde el punto de vista fisiológico, de cómo está funcionando nuestro cuerpo y de qué presiones máximas podemos tener. Ya ustedes, si por ejemplo alguna vez trabajan en cateterismo cardiovascular, esto lo van a manejar súper bien, ¿ya? Y van a saber qué pasa cuando las presiones en la aurícula derecha llegan a 7. Van a saber que inmediatamente el retorno venoso se ha hecho 0, ¿ya? Y van a saber que la persona está en asistolía. Bueno, en realidad es más fácil saberlo por el pulso, ¿no es cierto? No hay pulso. O por el ECG. Pero de todas maneras, es interesante considerar este análisis que estamos haciendo acá. Ya, bueno, yo creo que ya hemos estado un buen rato mirando estas curvas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Sabemos que la presión sistémica media es cuando prácticamente la persona está muerta o tiene sistolía, como dice ahí. Ujú. Entonces, ¿cómo más o menos se grafica una de estas curvas en una persona que es normal, como que no tiene, nunca va a llegar a una presión sistémica media porque no va a tener gasto cardíaco cero? Eh, lo normal va a ser esto. Yo voy a estar aquí, en este punto. Eso es lo normal. ¿Ya? Entonces, em, voy a tener una presión auricular de 2 y un gasto cardíaco y un retorno venoso de 5. Eso sería lo normal. ¿Ya? Así va a estar lo normal. Todo el Y así resto es donde son nos mantenemos casi siempre nosotros que estamos bien, los que estamos bien y estamos en reposo, estamos aquí. bien. Si por ejemplo tenemos alguna actividad física, nos vamos a correr. Voy a mostrar un gráfico acá, por ejemplo, y aquí. Si yo tengo un efecto inotrópico positivo, voy a hacer esto. Voy a correrme hacia acá y voy a tener mayor retorno venoso, ¿ya? Y mayor retorno venoso, hasta llegar a un máximo de retorno venoso. Y eso me va a llevar, ¿no es cierto?, a tener una curva de función cardíaca mayor, con un gasto cardíaco mayor. Pero recordemos que siempre el gasto cardíaco puede ser máximo hasta llegar solamente al retorno venoso. Y en el caso que yo haga más ejercicio, voy a tener un retorno venoso hacia arriba. A ver, déjame ver si sale una curva así. Aquí, ¿viste? Mira, este caso. Aquí yo tengo un retorno venoso mayor todavía. ¿Por qué? Porque aumenté el volumen de sangre. ¿Ya? ¿Y cómo puedo aumentar el volumen de sangre? De varias formas. Puedo aumentar el volumen de sangre porque yo agrego volumen a la persona o porque estoy aumentando el volumen, pues estoy haciendo que la sangre corra más rápido, ¿ya? Y ejerciendo más hiperdinamia, ¿no es cierto? Y esa hiperdinamia tiene que ver con que el sistema está, por ejemplo, generando venoconstricción, está generando más presión por los músculos, efecto negativo del tórax, ¿no es cierto?, hacia el retorno venoso. Entonces yo estoy generando un retorno venoso mucho más alto y tirando esta curva hacia acá. Y si tiro esta curva hacia acá, yo puedo tener valores muy altos de retorno venoso. Puede llegar hasta, retorno venoso podría llegar hasta 25 litros por minuto. No 5, 25, o sea, 5 veces más. Incluso en atletas ya súper entrenados puede llegar hasta 30 litros por minuto. ¿Qué va a pasar en ese caso? La curva de función vascular va a ser así, alta, y la curva de función cardíaca también alta, y voy a tener este punto de intersección, va a estar más arriba, hasta poder llegar a 30 litros por minuto. Eso le pasa, les voy a contar como anécdota, a la profesora Ana Cabanas. La profesora de física es una atleta de nivel internacional. Ella anda en bicicleta, ella es campeona de ciclismo y tiene niveles aeróbicos extremadamente altos. Ella es una gran atleta, ya con premios, medallas y todas esas cosas. ¿Ya? Y yo le aseguro que ella debería tener de los más altos índices de gasto cardíaco
que deben estar entre las personas que ustedes conozcan, ¿ya? Así que eso es una cosa súper, súper interesante, que el gasto cardíaco lo podemos llegar hasta casi 30 litros por minuto en atletas, por ejemplo. Ya como la Ana Cabana es una atleta. En el caso mío, yo creo que con suerte voy a llegar a, no sé, a 10 litros por minuto, allá muriéndome probablemente. Ustedes seguramente que son jóvenes y sanos, yo creo que pueden llegar fácilmente a 20 litros por minuto sin ningún problema, me imagino. ¿Ya? Eso. Ya, pero esto vamos a seguir mirándolo un poquito más, ¿ya? Em, Ahora yo creo que deberíamos descansar un poquito, ¿ya? Hagamos un break y seguimos chequeando esto porque no es tan fácil de digerirlo, a menos que uno haya aceptado que esta es la curva que manda, ¿ya? El retorno venoso es el que manda. Si uno lo acepta, todo el resto se hace un poco más fácil, ¿ya? Así que hagamos un break y volvemos a las 8, perdón, a las 9:10, ¿ya? Y ahí terminamos la clase, 9:10. Vamos a parar un poquito para descansar.
Ya. Bueno, aquí estamos de vuelta. Vamos a seguir viendo entonces las curvas de función vascular y curvas de función cardíaca. Recuerden que todo lo que es esta curva de función cardíaca va a poder cambiar hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo, por ejemplo, si tenemos mayor inotropismo positivo o inotropismo negativo. También las curvas de funciones vasculares van a poder cambiar si tenemos mayor volumen, menor volumen o cambio de la distensibilidad. ¿Ya? Eso también puede ser, son posibles cambios que podemos tener. Ujú. Ahí estamos, ya. Dos factores entonces pueden influir en la presión sistémica, ya que sabemos muy bien que uno que tiene que ver con el volumen no tensinógeno o volumen que nos genera presión. Y es el volumen de sangre que está en las venas, ¿ya? Y tenemos otro volumen, que es un volumen que está sometido a presión y también se le llama volumen circulatorio efectivo, ¿ya? Que sería el volumen que está en las arterias y que es el volumen que genera la presión arterial, ¿ya? Entonces, podríamos decir que hay dos factores que influyen en la presión sistémica media. Primero, el volumen sanguíneo, que es cambiante, que podría ser todo este volumen, ¿ya? Y podría cambiar. Y la redistribución de sangre entre el compartimento venoso sin tensión y el compartimento arterial con tensión. Esta tensión sabemos que es la presión o el volumen que hay aquí, perdón, es el volumen de, circulatorio efectivo, ¿ya? O sea que en general podemos decir que la volemia sería el volumen con tensión más el volumen sin tensión, ¿ya? Eso. Veamos entonces cómo podemos entender un poco este tema. De acuerdo a lo que ya hemos aprendido, ¿no es cierto? ¿Qué mecanismos permitirían aumentar el volumen con tensión? Por ejemplo, que disminuya la distensibilidad, es decir, que exista una venoconstricción, que exista una infusión de volumen, que yo agregue volumen, o ambas. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo aumento el volumen que está en el lado arterial? Si yo hago venoconstricción, ¿aumenta el volumen en el lado arterial? ¿Sí o no? ¿No? Seguro que no, porque acuérdate que si hay venoconstricción, yo voy a distribuir la sangre desde un lado a otro lado. Si yo hay venoconstricción, disminuyo el volumen de sangre que puede estar en las venas y ese volumen no puede quedar en el aire, tiene que pasar hacia el lado arterial. Por eso que es bueno Ya, la venoconstricción, para justamente tener mayor retorno venoso y eso generar mayor presión, ¿o no? ya. Sí. Ya, bueno. Entonces, aquí tenemos un elemento que facilita el paso de un volumen al otro volumen, es la disminución de la distensibilidad, es decir, una venoconstricción. ¿Qué pasaría con la infusión de volumen? Si yo agrego volumen acá, ¿el volumen cómo se va a distribuir? De acuerdo a lo que piensan ustedes. También debería aumentar. También debería aumentar. De hecho, se va a ver claramente. Originalmente, por el tema de la distensibilidad, es posible que las venas agarren un poquito más de volumen, pero de todas maneras, al tener más volumen, va a tener más retorno venoso y eso va a ayudar a que el volumen se distribuya también hacia el lado arterial. De hecho, esto es lo más simple que uno hace cuando quiere que un paciente que tiene la presión arterial baja suba su presión. Le agrega volumen. ¿Ya? Y la presión arterial, es decir, el volumen de sangre que está en el lado arterial también sube, ¿ya? Por lo tanto, y además le podemos agregar adrenalina, ¿no es cierto? Le podemos agregar venoconstrictores, alfa 1 adrenérgicos. Entonces, ambas. Lo correcto aquí, en este caso, que yo me permita aumentar el volumen que está con tensión, yo puedo agregar un volumen y agregar un vasoconstrictor alfa 1, por ejemplo. Y aquí veamos
posibles cambios en la curva de función vascular. Fíjense que en este caso no vamos a cambiar la curva de función cardíaca, ¿no es cierto? No vamos a cambiar la curva de función vascular. Esta curva la vamos a mantener igual, exactamente en el mismo punto los dos casos. Lo único que vamos a cambiar es si tenemos un efecto inotrópico positivo, ¿ya? Que va hacia va girando entonces la curva hacia la izquierda o si va girando la curva hacia la derecha, que es lo que llamamos un giro levógiro o dextrógiro. Hacia la derecha es dextrógiro y levógiro hacia la derecha. Aquí sería levógiro y aquí sería dextrógiro, ¿ya? El giro que va teniendo esta curva de función cardíaca. Como se dan cuenta entonces, en este caso, yo voy a tener mayor retorno venoso y mayor gasto cardíaco y menor presión auricular. Acá voy a tener, en efecto inotrópico positivo, menor gasto cardíaco y menor retorno venoso y mayor presión de la aurícula derecha, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, podríamos estar en una situación de una insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí podríamos estar en una situación de un mayor aumento de catecolaminas, por ejemplo, circulantes, aumento del tono simpático, empiezo ya a hacer un poco más de ejercicio, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el volumen? El paciente llega, ¿no es cierto?, con hipotensión, llega politraumatizado, se ve que ha perdido sangre y la presión está en su equilibrio, en su punto de equilibrio, pero baja, ¿no es cierto? Supongamos que esto fuera, en vez de 5 litros por minuto, sean 4 litros por minuto. ¿Qué hago? Le agrego volumen. ¿Y eso qué genera? Genera mayor retorno venoso y mayor gasto cardíaco. Y si la persona, este es cuando llega, perdón, aquí estaría, este es el mejor ejemplo, ¿no es cierto? La persona llega así, llega con menor gasto cardíaco y menor retorno venoso. Y yo le agrego volumen, ¿no es cierto? Y le sube el gasto cardíaco y le sube el retorno venoso. Perdón, al revés. Sube el retorno venoso y sube el gasto cardíaco. Ya. Y ahora, ¿qué va a pasar si que aumentamos la resistencia periférica? Entonces aquí, donde aparecen estas como arañas, ¿no es cierto? Como estas X. Y esto es lo bonito, ¿no es cierto? Que el punto de equilibrio ahora ya claramente lo podemos hacer ascender, ¿no es cierto? Ascender, ascender, y lo podemos hacer ascender mucho. Y esto va a pasar en ejercicio, exactamente, ¿no es cierto? En ejercicio yo voy a poder, por efecto del alto, ¿no es cierto?, liberación de vasoconstrictores, voy a generar una alta resistencia periférica, lo cual me va a facilitar que el volumen tensinógeno genere mayor presión, ¿ya? Y eso me va a generar, por ejemplo, mayor presión de perfusión hacia los músculos, todo eso. Y voy a tener entonces un desplazamiento de la curva del punto de equilibrio hacia arriba. Y por lo tanto, las dos curvas se van a desplazar hacia arriba, ¿ya? Y voy a poder tener entonces gastos cardíacos muy altos. Esto es lo que estaría haciendo la doctora Ana Cabana, ¿no es cierto? Con sus actividades físicas, ya aumentando enormemente esa curva. Y acá, ¿no es cierto? Tendríamos ya una persona con una disminución de la resistencia periférica total hasta valores normales, ¿no es cierto? Y volvería a la normalidad. Ya, bueno, eso es, esta no era una clase muy larga tampoco, pero tiene su complicación porque, ¿no es cierto?, tiene que ver con la manera en que uno va mirando y observando las variables, ¿ya? ¿Alguna duda al respecto de esto? En el libro que tengo yo, que está entre las páginas 153 y la página 158, está explicado con peras y manzanas, ¿ya? Súper claro y súper fácil de seguir. Así que yo sugiero, para que puedan complementar esta clase, puedan ver el libro de Constanzo, donde eh, ahí está explicado súper bien, ¿ya? Todo lo que hemos visto hoy día. Y por último les tengo una invitación. Si quieren, podemos hacer un Kahoot que me mandaron los ayudantes, pero este Kahoot tiene que ver con la clase,
con las clases anteriores. ¿Ya? Y así completaríamos un poco la visión de lo que hemos ido viendo. ¿Les gustaría hacerlo o lo dejamos para otro día? Por mi parte, sí. No sé si mis compañeros. ¿Lo dejas para otro día? No, no como se puede hacer ahora, por mi parte. Ah, ya, ya. A ver qué dicen los demás. Yo necesito que me digan si lo hacemos o no. Está Constanza respondiendo en el, Vergara, Constanza están Vergara, respondiendo en el dime, chat, profesor. dime. Están escribiendo en el chat, a ver qué dicen. Sí. Voto por Sí, hacerlo ahora, el Max. Ah, la yo Constanza estoy acá. dice. Ya, hagámoslo entonces, hagámoslo ahora. Bien. Ya, perfecto. Ya, entonces lo voy a colocar acá. Aquí viene, ahí está. No llegó. A ver, voy a tener que volver a compartir. Compartir sonido. Ahí está ya. Muy bien. Y ahora lo coloco. Ahí viene, ahí está. Va, no se copia. Ya, ahora sí. Ahí está. Ya. Ya, ¿nadie más parece? Vamos entonces. Muy bien, ¿no es cierto? Están compuestos de actina, tropomiosina y troponina. Genial. Muy bien, la siguiente. Ahí va. Javiera. Perfecto, muy bien. Inhibe la bomba y aumenta el calcio extracelular para generar el inotrópico, ¿no es cierto? Perfecto. Ya. Cristian, adelante, Bárbara.
Perfecto. El efecto del digitálico es aumentar el cronotropismo. Falso, ¿no es cierto? Eso no corresponde a los digitálicos. Muy bien. Wow, la Constanza ahí se tiró arriba. Ya, vamos entonces con la siguiente. Muy bien, ¿no es cierto? En un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, ¿qué alteración tendrá en la precarga y la poscarga? La precarga aumentada y la poscarga también está aumentada, ¿no es cierto? Claro que sí. Y la verde es la correcta. Sí. Ya. El combo ganador. 6 jugadores acaban de perder una racha. Uy, 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 qué pena. Muy malo. Ya. Obviamente, ¿no es cierto? Si tenemos volumen sistólico bajo, lo que vamos a hacer es aumentar la frecuencia para tratar de tener un gasto cardíaco relativamente normal, pero de todas maneras le va a quedar bajo, ¿ya? Porque esa es una característica que tienen esos pacientes, gasto cardíaco bajo. Todas son correctas, muy bien, ¿no es cierto? Eso es lo que corresponde. Y Bárbara, primer lugar. Claro que sí, pues. Van a aumentar el volumen sistólico y el gasto cardíaco, consecuentemente. Bárbara, sigue adelante. Correcto, ¿no es cierto? Entra a través de canales tipo L. Y Bárbara no afloja la punta. Muy bien, esta es una buena pregunta, ¿no es cierto? Porque tanto lo que está almacenado como lo que entra son importantes para lo que se saca del retículo sarcoplasmático. Buena, 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 bien. Muy bien. Iván va adelante, ya.
Es correcto, ¿no es cierto? Cuando aumentamos la contractilidad, vamos a aumentar la tensión que se va a generar y vamos a, obviamente, la tensión máxima también, ¿no es cierto? Iván, sigue adelante, muy bien. Claro, tiene que ver con el calcio intracelular, no con el extracelular, ¿no es cierto? Ya. Iván, nos suelta la punta. Y ya, entonces el simpático provoca un inotropismo positivo. Todas las demás son falsas, ¿no es cierto? Así que muy bien. Veamos. Wow, la Constanza Vergara se tiró ahí un salto a la punta. Esta está repetida, por lo que estoy viendo, pero está bien, muy bien y todo correcto. Genial. Christopher se puso en la punta. Bueno, muy bien, claro que sí, aumenta el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Christopher, adelante. Iván y Constanza. Vamos. Claro, se preguntaba por lo incorrecto, ¿no es cierto? Y el volumen no aumenta en la contracción ventricular isovolumétrica, el volumen no aumenta, ¿no es cierto? Bien, Christopher, ahí sigue adelante. Claro, si aumenta la precarga, recordemos, ¿no es cierto? Por la ley de Planck-Stalin va a aumentar el volumen sistólico. Bien. Y la Constanza Vergara volvió a la punta. Muy bien. Claro, es falso, porque si aumenta la poscarga, ¿no es cierto? El volumen sistólico va a tender a ir disminuyendo. Recordemos que la poscarga es lo que le cuesta. Entonces, si le va a costar más, obviamente no puede ser que aumente el volumen sistólico, va a disminuir. Falso, ¿no es cierto? Y la Constanza ahí sigue, pero el Christopher está, uy, está ahí cerquita, Christopher.
Claro que es verdadero, ¿no es cierto? Si yo contraigo más y expulso más, va a quedar menos. El volumen sistólico es lo que queda, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto es verdadero. Christopher se tiró a la punta otra vez, ¿no es cierto? Ya, bien. Exactamente. Cuando la frecuencia cardíaca aumenta, se va empezando a acumular de a poco el calcio y eso hace que tenga mayor contractibilidad a medida que va teniendo mayor fuerza, mayor frecuencia. ¿Ya? Así que el solo hecho de cambiar la frecuencia ya ayuda a cambiar la contractibilidad. Por otro lado, normalmente la frecuencia cardíaca aumenta, por ejemplo, por el efecto simpático. ¿Y qué hace eso? El efecto simpático también genera un aumento de la contractilidad. Entonces, son dos cosas que hacen que esto sea verdad. Y el Iván se tiró a la punta. Bien, muy bien. Ya, vamos. Veamos qué pasa. Claro, para tener un efecto cronotrópico positivo tenemos que tener mayor cantidad de corrientes de entrada de calcio. Ya eso es necesario. Pero, perdón, dice aquí respecto, ya, señala lo incorrecto. Claro, perdón, entonces me equivoqué. Un clorotropismo positivo aumenta la corriente de entrada de calcio. No, porque los que son correctos, por ejemplo, un aumento de la frecuencia cardíaca indica que se produce menos potenciales de acción. Yo Estás creo que diciendo cuál era la incorrecta y creo que es incorrecta porque dice cronotrópico, no inotrópico. espérate, pero la primera también es incorrecta. Mira, un aumento de la frecuencia cardíaca indica que se producen menos potenciales de acción. No. Yo creo que está mal esta. A ver, espérate. Se aumenta el influjo de calcio, el retículo sarcoplasmático almacena más ion. Eso tiende a ser correcto. Fosfolambano disminuye la captación de calcio por el retículo sarcoplasmático. Ya, el fosfolambano fosforilado ayuda a la salida. El fosfolambano no fosforilado no favorece. Ya, esto podría, este está, en general me parece que está bien, este está mal y este está bien. Por lo tanto, esta pregunta está mala, se anula, porque no. Pero de todas maneras les va a contar, así que bueno, lo siento, pero esta no la había chequeado yo, pero esta creo que no está bien, tiene un error. ¿Ya? Y hay varios que pusieron el 7, ¿ah? Todos los que pusieron 7 está bien. ¿Ya? Está bien. Chuta. Ya, bueno. Lo lamento, ¿ah? Porque esto va a cambiar el esquema y no tengo cómo controlarlo yo, así que ya, pero vamos a seguir, vamos a terminar, ¿ya? Ya, lo que más le genera trabajo al corazón, ¿no es cierto?, es el trabajo interno del corazón, ¿ya? Que es lo que tiene que hacer, su propio esfuerzo, ¿ya? Y eso significa que gasta más energía al generar la contracción, ¿ya? Eso es lo que hace. Está bien eso.
Está correcto, ¿no es cierto? Si hay mayor poscarga, eso va a generar, ¿no es cierto?, un mayor trabajo y eso va a generar un efecto compensatorio aumentando el grosor o la hipertrofia del ventrículo derecho para tratar de disminuir la tensión, ¿no es cierto? Ya, y Christopher está imparable y la Constanza ahora lo está pillando de nuevo. Estamos, mira, están cerquita, así que vamos a ver qué pasa y quedan solamente 2. Claro, le va a producir menos trabajo, ¿por qué? Porque es algo que es momentáneo, ¿no es cierto?, al ejercicio, pero en cambio la hipertensión y la estenosis son eventos crónicos que están siempre produciéndole trabajo, ¿ya? Así que está correcta esa y bien a los que la encontraron, ¿ya? Felicitaciones. Wow, Constanza, pasaste a la punta. Le damos la última, a ver si se mantiene. Falso, 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 ¿no es cierto? Claro que no, porque el trabajo tiene que ver con la poscarga y tenemos una poscarga mucho más grande, prácticamente 10 o 7 a 10 veces más grande en el ventrículo izquierdo que en el ventrículo derecho, ¿no es cierto? Así que eso no es verdad. Trabaja más el ventrículo izquierdo. Y veamos quién ganó. A ver, taratatán. Bien, Constanza. Muy bien, felicitaciones a la Constanza, la Bárbara y al Iván, que salieron los campeones de este Kahoot. Ya. Entonces vamos a dejar partir y vamos a dejar de grabar, ¿ya? Así que un gusto, chiquillos. Ahora sí que terminamos la semana y vamos entonces a terminar y los voy a dejar libres porque seguramente tienen que hacer otras cosas. Así que un gusto de verlos y saludos a todos, ¿ya? Pásenlo bien, tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo, si Dios quiere, ya la próxima semana. Chao, chao, chao. Gracias, igual. Chao, profesor. Igualmente, Cuídate mucho. profesor. Gracias. Cuídense, chao, chao. Ya, un gusto. Gracias. Chao, chao.